es lo que estamos viendo a continuación? Es un grupo de policías enfrentándose a los pobladores de la colonia de Lomas de Totolco, en Chimalhuacán. Esto es en México, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hubo? Estos ciudadanos estaban dentro de una especie de trifulca, estaban en una especie de pelea, estaban, digamos, enfrentándose entre ciudadanos, entre ellos mismos, entre civiles, ¿no? Entonces, no faltó quien llamó a la policía para que venga a separarlos, para que imponga el orden, que es lo que, digamos, esperas cuando llamas a la policía, ¿no? Que vengan y que impongan el principio de autoridad. En el momento en el que llega la policía, uno de ellos comienza a enfrentar a la policía y muchas personas más van secundándolo, van apoyándolo. Y de repente la policía sintió que no estaba resguardada y que estaba como que en una especie de peligro, estaba en una situación vulnerable y deciden imponer a golpes su principio de autoridad, pero no contaron en que los demás ciudadanos se iban pues a molestar, ¿no? Se iban a indignar y con piedras empezar a atacar, incluso a los puños, a las autoridades, a los policías, ¿no? Y es allí cuando se forma la batalla campal, es decir, los policías que fueron llamados para evitar una pelea terminan siendo parte de esta. Esto ocurrió el último domingo entre los habitantes de la localidad, como les había mencionado, de la colonia de Lomas de Totolco, ¿no? Los uniformados habrían salido lesionados. ¿Cuántos? 6 policías y 7 civiles resultaron heridos justamente por una situación que ninguno de los dos bandos hubiera querido. Porque en este caso la policía había llegado para poder controlar, pero en el otro caso no se quisieron sentir controlados o no sintieron que las autoridades estaban haciendo su trabajo de manera efectiva, ¿no? Y lo que hicieron es un enfrentamiento aún más grande, un enfrentamiento que complicó la situación y que también pues golpea y afecta, ¿no?, a la imagen de la policía de México y la falta del principio de autoridad que se necesita en este tipo de situaciones por parte de los miembros, los agentes, los uniformados, en situaciones de violencia, ¿no? Ustedes pueden verlo, son más o menos unas 10, poco más de 10 agentes, entre agentes de la policía y también serenazgo, ¿no? Los municipales, como los conocen allá, o serenazgo como lo conocemos acá, ¿no? Que empezaron a enfrentarse y que terminó con muchos heridos en realidad. 6, como les había mencionado, por parte de las autoridades y 7 por parte de los ciudadanos. O sea, casi igual. A pesar de que los ciudadanos, como ustedes los están viendo, mientras los policías estaban utilizando sus cachiporras, los otros estaban utilizando piedras, ¿no? Estaban enfrentándose a pedradas entre ellos. Esto en realidad ha sido muy criticado por parte de las redes sociales porque la gente decía, ¿no? Oye, si los policías no pueden ejercer su principio de autoridad en un barrio en donde al menos hay ciudadanos que se enfrentan con piedras y palos, ¿qué podemos esperar de una situación de violencia que está imperando en México? Organizaciones criminales que se enfrentan a los mismos policías. Es más, ni siquiera ellas se enfrentan a la policía porque, o sea, si no tienen todas las armas, si no tienen la estructura y si no tienen ni siquiera el apoyo por parte del gobierno, ¿cómo enfrentarse a este tipo de organizaciones? ¿Cómo esperar respetar la autoridad que ellos deberían implantar? ¿No? Y esto no solamente se ve en los estados pues cercanos, como les había mencionado, a la frontera. Esto es una realidad, esta es una realidad que golpea a todo el país. Hay una situación de inseguridad, hay una situación de miedo y hay una situación de peligro a la cual están expuestos los ciudadanos en México, en donde las
las cifras de violencia se han incrementado aún más por la falta de presencia de las autoridades, sí, pero también por el incremento de las organizaciones criminales que están golpeando al país del sur. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? En realidad lo que ha hecho es, digamos, fortalecer, aumentar el número de patrullas, enfrentar con más policías, pero finalmente terminar, digamos, llevándolo a enfrentamientos como este. Hay que tener en cuenta una cosa. México está a punto de ir a unas elecciones generales el 2 de junio, en el que se van a enfrentar varios candidatos, pero hay dos favoritas. La candidata Xochitl, que representa, digamos, a la coalición de derecha, y la candidata Sheinbaum, que representa al partido de gobierno, que es, digamos, la coalición de izquierdas en el país. Es decir, va a haber una elección que hasta el momento se ve que una de ellas es quien está liderando las encuestas y las preferencias. Va a ser responsabilidad de Xochitl va a ser de Sheinbaum, en realidad va a ser responsabilidad de Sheinbaum poder dar una figura de fuerza, una figura de autoridad a un gobierno desgastado en términos de seguridad. Pero también va a ser la oportunidad, ahora sí, de Xochitl de poder enfrentar mediante el discurso, ¿no?, las acciones del gobierno con lo que se podría hacer a futuro. Porque justamente es el desgaste del gobierno en temas de seguridad, que es la percepción de inseguridad por parte de la gente, lo que está llevando a situaciones como esta, que evidentemente no hacen bien a nadie en la